Vamos entonces con la primera. Dice, se tienen tres máquinas. La primera eleva al cuadrado el número que se introduce en ella. La segunda multiplica por 3 el producto de la primera. Y la tercera aumenta todo en 6. La pregunta es, ¿qué función describe los procesos de las tres máquinas? ¿Alguna idea ahí? Antes que justifiquemos por qué sería esa respuesta. Ya, aquí Johan me dice que es la A. ¿Alguna otra opinión? Ya también me dice que podría haber sido la C también. ¿Algún otro que... ya. Brian también dice que es la A. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien se atreve a dar otra alternativa? Ya. Aquí Alexander dice que podría ser la A. ¿Algún otro? Chiquillas, ustedes, puros hombres están respondiendo aquí. Ya, Xiomara también dice que es la A. Muy bien, déjenme decirles humildemente que están todos equivocados. Pucha, chiquillos, no es la A, po. Miren, no, tampoco la C, tampoco es la C. Eh, Leamos de nuevo. La primera eleva al cuadrado el número que se introduce. Recuerden que el número que se introduce, de acuerdo a todas las alternativas, ¿ya? Es X, ¿no es cierto? Así que el número, el que se describe como número, es el X, ¿ya? Aquí Lucas y Brian están en lo correcto. Me están diciendo que es la B. La B es la correcta. ¿Por qué es la B? Me dice que el número que introducimos, ¿no es cierto?, lo eleva al cuadrado. Así que podría ser cualquiera, A, B, C o D, bajo esa primera actividad que hace la máquina. Pero en segundo, dice que multiplica por 3 el producto de la primera. ¿Cuál es el producto de la primera? El producto de la primera es X por X y eso es igual a X cuadrado. Nosotros multiplicamos X cuadrado por 3 y nos queda 3X cuadrado, no 3X. ¿Sí? No sé si queda claro, porque ahí donde esa era la frase que era como la compleja digamos, de interpretar, ¿ya? Yo siempre les he dicho, una de las habilidades más importantes en matemática que ustedes tienen que lograr, más allá de la materia que estén revisando, es saber interpretar un texto verbal y llevarlo a una expresión matemática. Esa es como, yo diría que es como una de las habilidades más elevadas que usted puede alcanzar con estos dos lenguajes. Recuerde que hemos dicho siempre que el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, que hace la profesora Sonia, y esto que le estoy enseñando yo, que es matemática, ambos son lenguajes. Ambos tienen símbolos, en el caso del lenguaje verbal son letras, en matemática son números y letras. Eh, entonces es como aprender un idioma. Entonces en el fondo usted está traduciendo, aquí está haciendo una traducción, como hace una traducción del inglés al español, aquí está haciendo una traducción del castellano, ¿no es cierto?, a la matemática, a un lenguaje algebraico. Entonces, el que diga que multiplica por 3 el producto de la primera, ahí donde estaba la frase clave, el producto de la primera. Y el producto de la primera es X por X, porque es X al cuadrado. Eso es lo que hacía la primera máquina. Elevar al cuadrado, es decir, multiplicar por sí mismo el número que yo introduzco, mi X. Entonces, y después ese producto yo lo multiplico por 3 en el segundo paso. Entonces me va a quedar 3X cuadrado. Y luego le agrego 6. Entonces la alternativa correcta era la B. ¿Sí? 3X cuadrado más 6. ¿Ya? Entonces, por eso, chiquillos, en este tipo de preguntas, lo más importante es que tengan la habilidad de
traducir, voy a usar ese verbo, traducir, entre el lenguaje verbal y el lenguaje matemático. Y eso se adquiere practicando. Nadie nace con esa habilidad. Todos la desarrollamos practicando, haciendo muchos ejercicios, leyendo muchos ejercicios de este tipo y tratando de transformar. Ya, es que me conecté ahora porque yo estoy conectado con la tablet. Ah, ya. Entonces, no sé qué le pasó al computador, que se me desconectó de internet y se cayó pero Sí, sigo acá. dije, me quedé pegada yo. No, ya. Está muteado, profe. Ahí. Ahí sí. Ya. Entonces voy a volver a compartir la guía para que pasemos a la pregunta número 2. Ya, la número 2. Dice, ¿cuál de las siguientes funciones se relaciona con la tabla? Esta era más fácil. Ya, la D me dicen aquí. ¿Alguna otra idea? La D es la que corresponde a la función. Ya, aquí Johan dice que probó todas, así que está seguro que es la D. ¿Alguna otra opinión o están de acuerdo con Johan? Que es la D. Ya. Aquí Catalina me dice que sí, que es la D. Sí, perfecto, es la D, ¿no es cierto? Si nosotros ingresamos, por ejemplo, x igual a 1, tenemos 2 por 1, 2, más 1, 3. Ingresamos el 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Ingresamos el 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. Así que esa es la correcta. Muy bien, la D. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes tablas se relaciona con el diagrama sagital? Ese es fácil, ¿no? La B, por supuesto. Es la única tabla, ¿no es cierto?, que en el fondo esta es una función identidad, ¿no? O sea, perdón, una función constante. Que todas las imágenes tienen el mismo, perdón, todas las preimágenes tienen la misma imagen, que es el 3. Entonces, la única tabla que tiene puros 3 es la B, porque esta tiene el 5, esta tiene el 7, el 5, esta tiene el 1, 2 y el 3. Entonces, esa es la única que me está relacionando todas las preimágenes del conjunto dominio con el 3 del conjunto recorrido. ¿Ya? Así que es la B. Muy bien. Ya, aquí tal vez algunos no pudieron, no sé si tienen claro el concepto de existencia. Porque aquí la clave de esta pregunta es entender qué significa el concepto de existencia. ¿Hay alguno que no sepa qué es o a qué se refiere con el concepto de existencia? Ya, dice Johan que no sabe lo que es existencia, pero la hizo al ojo. Alexander se olvidó. Ya. Digamos, estas son dos conceptos de las funciones. Uno es la unicidad y otro es la existencia. La unicidad me dice que las imágenes del dominio pueden tener solamente una, perdón, los elementos del dominio, las preimágenes, pueden tener solamente una imagen asociada. ¿Se acuerdan? Ese es el concepto de unicidad, es decir, que cada elemento del dominio puede tener solo una imagen. Y la existencia nos dice que todos los elementos del dominio tienen que tener una imagen. Tienen que tener una imagen. No puede haber ningún elemento del dominio que no tenga imagen. Y eso se llama existencia. Entonces,
La letra A no tiene existencia porque el 3 no tiene imagen. La B tampoco porque el 2 tampoco tiene imagen. Y el D tampoco porque el 1 no tiene imagen. Por lo tanto, obviamente, como ustedes me están respondiendo aquí, sería la C. La C es la única que tiene existencia, es decir, que todos los elementos de C tienen un elemento asociado en el conjunto recorrido. ¿Ya? Bien, eso sería, digamos, la número 4. Letra C, entonces. Ya, aquí están los dos conceptos juntos, existencia y unicidad. Entonces dijimos que la unicidad era que un elemento o los elementos, las preimágenes del dominio, deben tener solo digamos, un elemento del recorrido. De hecho, si no existe la unicidad, eso no es una función. Es otro tipo de relación matemática, pero no es una función. Entonces, en el caso de la A, no es una función, porque el 3 tiene dos imágenes, el 3 y el 5. Así que aquí no hay unicidad. Y tampoco hay existencia, porque el 2 tampoco tiene imagen. En la B hay unicidad, porque el 1 tiene el 3 tiene el 3, pero no hay existencia, porque el 2, ¿no es cierto?, no tiene imagen. La C hay existencia, todos tienen una imagen, pero no hay unicidad porque el 1 tiene dos imágenes. Eso tampoco es una función. Por lo tanto, el único que cumple con las dos características es la letra D, ¿cierto? Exactamente, la letra D. Porque tenemos existencia, es decir, todos los elementos del dominio están ocupados, tienen imágenes, pero tiene unicidad, porque cada elemento de ese dominio tiene solamente una imagen asociada. Puede que sea la misma, da lo mismo. Los dos tienen como imagen el 3, pero si yo analizo el 2, tiene solamente una imagen, analizo el 3, tiene solamente una imagen. Y todos están, digamos, todos tienen una sola imagen. Así que sería, en el caso de la número 5, sería la letra D. Aquí esto le están preguntando lo mismo, pero de otra manera. Dice, para que una relación entre dos conjuntos sea función, ¿se debe cumplir la existencia? Sí. ¿Se debe cumplir la unicidad? Sí. Que todos los elementos del conjunto de partida o dominio estén relacionados con uno del codominio? Sí, eso es unicidad. ¿Ya? O sea, perdón, eso es existencia. Que todos los elementos del conjunto de partida tengan una imagen. Eso es existencia. Aquí le está definiendo existencia. Y en la D le define unicidad. Que los elementos del dominio deben estar relacionados con solo un elemento del codominio. Eso es unicidad. Entonces, en el fondo, la alternativa correcta es la E, que son todas las anteriores. ¿Por qué? Es existencia y unicidad. Debe tener las dos características de una función. Pero aquí están las definiciones de estos dos conceptos. La C es el concepto de A y la D es el concepto de B. ¿Alguna duda con ese problema, con esa pregunta? ¿No? Ya. Vamos a la 7. La 7 me dice, si f de x es igual a x y g de x es igual a 2x más 1, la diferencia entre estas dos funciones está dada por, mire, tiene que tener cuidado aquí, porque el orden que le dio acá, ¿no es cierto?, podría haberle puesto g menos f y también hubiera sido la diferencia entre ambas. Tienen que fijarse en qué está dada la diferencia. La diferencia está dada en f de x menos g de x. ¿Cuál sería la alternativa correcta acá? La B, me dice Johan. ¿Alguna otra opinión? Catarina también me dice que es la B.
Brian también me dice que es la B. Tomás me dice que es la A. Bien, una opinión divergente. ¿Alguna otra opinión? Ahora Johan cambió de opinión y dice que es la D. Bien. Bueno, déjeme decirle que la respuesta correcta es la D, la que corrigió Johan. ¿Ya? No es ni A y no es B. Pero esta la voy a hacer aquí porque tal vez para algunos es necesario. Es una operación matemática muy simple, pero voy a dejar de compartir la guía un poquito y voy a escribir en la pizarra este ejercicio, ¿ya? Bien, ahí está. Entonces, dijimos que f de x era igual a x y que g de x era igual a 2x más 1. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaba si yo tenía f de x menos g de x? Entonces, lo único que usted tiene que hacer es plantear x menos 2x más 1. Porque le está restando a la función f la función g. O sea, como le está restando 2x más 1, tiene que cambiarle el signo a todo eso. Entonces, esto es igual a x menos 2x menos 1. Y entonces pone menos x, o sea, x menos 2x es igual a menos x. Y el menos 1 queda igual. Así que esa sería f de x menos g de x. Menos x menos 1. ¿Alguna pregunta con eso? Con respecto a ese planteamiento. ¿Ninguna? No, ya me dicen que no por aquí. ¿Ninguna duda? Ya, perfecto. Entonces no hay ninguna duda. Dejo de compartir acá. Y volvemos a la guía. Esa era la número 7, ¿no es cierto? Muy bien, vamos entonces ahora a la número 8. Dice, ¿cuál de los siguientes pares ordenados o relación no define una función? Ahora recuerde que una función usted la puede expresar por par ordenado, la puede expresar con tabla, la puede expresar con gráfico, la puede expresar con diagrama sagital, la puede expresar en forma algebraica a través de una ecuación. Todas esas son maneras de expresar o digamos de mostrar cómo es una función. Ya, aquí me están diciendo que la B, porque aquí está preguntando qué relación no define una función, es decir, ahí hay 3 funciones, al menos, y una que no es función.
¿Por qué la B sería la correcta? ¿Alguna otra opinión de cuál de las cuatro o ninguna de ellas, porque está digamos ninguna anteriores, no es una función? A ver, Johan me está diciendo porque la número 1 sería el único número asociado a 2. El 1 está con el 2, el 3 está con el 4 y el 5 está con el 6. No, yo solamente leí lo que tú escribiste. Dice porque el número 1 sería el único número asociado a 2. ¿Cuál no es una función? Ya, en la número B, o la letra B, el único número asociado al número 2 sería el número 1. Sí, tiene razón, pero esa no es una razón para hacer función. Esa función es una función constante, ¿no es cierto? Y esa función sí existe. Es lo mismo que nosotros vimos acá con la pregunta número... Miren, esa B que tú me estás diciendo ahí, Johan, es esto. La letra B que está ahí. El 1 con el 3, el 2 con el 3, el 3 con el 3. ¿Eso es una función? Sí, es una función. Se llama función constante. Es decir, que todas las imágenes de cada elemento del dominio tienen una sola imagen que es el 3. ¿Eso es válido? Sí, porque es como que todas estas flechitas estuvieran apuntando a un mismo número. Es como si el 1 apunta al 3, al 2 apunta al 3 y el 3 también apunta al 3. Función constante. Así que la B sí es una función. Así que la letra correcta no es la B. ¿Alguna otra idea? Brian me dice, ya, aquí Alexander dice que es la E, ninguna de las anteriores. Y Tomás con Brian me dicen que es la D. Ya, muy bien Tomás y Brian. La respuesta correcta es la D. ¿Por qué la D? ¿Dónde tienen que fijarse cuando vean pares ordenados para ver si es o no es una función? Tienen que fijarse en el primer número. Se dan cuenta que aquí el 1 tiene dos imágenes. Tiene el 2 y tiene el 4. Eso no es una función, porque no cumple con la característica de unicidad. ¿Sí? En todos los demás, cada elemento del dominio tiene solamente una imagen, aunque sea la misma para varios. El 1 tiene el 2, el 3 tiene el 4, el 5 tiene el 6. Eso es una función. Aquí es la función constante. El 1 tiene el 2, el 3 tiene el 2, el 5 tiene el 2. Todos tienen el 2, pero todos los elementos del dominio tienen solo una. En la C, el 1 tiene el 4, el 3 también tiene el 4 y el 5 tiene el 6. Pero cada elemento del dominio tiene solamente una imagen. En cambio, la D, el 1 tiene el 2 y después de nuevo el 1 tiene el 4. Es decir, el 1 está así. Si lo hiciéramos en un diagrama sagital. En un diagrama sagital, entonces no funciona. Ahora, otra estrategia para hacer este tipo de preguntas es que usted haga un diagrama sagital con cada conjunto. Como son poquitos, usted pone un conjunto 1, 3, 5. Y al otro lado, 2, 4, 6. Y hace la rayita. Y ahí ve. Entonces recuerde que cuando una función no es función, voy a colocarles aquí la pizarra para que podamos analizar esto bien. Es cortito, ¿sí?
Entonces, miren, si usted hace un diagrama sagital, usted coloca 1, 2 y 3. Y aquí coloca 5, 6, 7. ¿No es cierto? Entonces, cuando eso no es una función, por ejemplo, o cuando es una función, eso es una función, ¿no es cierto? Porque cada elemento de A está unido con los elementos de B, conjunto A, conjunto B. Pero cuando nosotros no estaríamos frente a una función. 1, 2, 3, y aquí tenemos 5, 6, 7. Si, por ejemplo, el 1 está con el 5 y el 1 está con el 6. Eso no es una función. Porque hay un elemento del dominio que tiene dos imágenes. Eso es lo que nunca puede pasar. Puede pasar esto. Eso puede pasar. Que todos los elementos de un dominio, perdón, del dominio tengan solamente la misma imagen, todas la misma. Pero usted tiene que mirar cuántas imágenes tiene el dominio. Una, aunque sea la misma. Lo que no puede pasar es lo que está aquí. El ejemplo número 2. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3. Lo que está en el ejemplo 2 no puede pasar. Es decir, que alguno de los elementos del dominio tenga más de una imagen. Puede tener solamente una imagen. Si tiene dos o más, no es una función. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos, voy a dejar de compartir aquí, si nosotros miramos en la guía, ¿no es cierto? La letra D, el 1 tiene el 2 y el 1 tiene el 4. Entonces, si usted hace este diagrama sagital, se va a dar cuenta de inmediato que el elemento 1 tiene dos rayitas del mismo elemento del dominio, salen dos rayitas hacia el conjunto recorrido. Y eso no puede pasar. Así que es la D. Ya, y vamos con la última. Esta tal vez era la más difícil, porque aquí en una frase están involucrados tres conceptos, o cuatro diría yo. Le está preguntando por cuatro conceptos en una sola pregunta, en una sola frasecita. ¿Cuál de los siguientes pares ordenados de f de x, coma, f a la menos 1 de x es una función? ¿Qué le está preguntando? A ver. ¿Alguien se da cuenta de lo que le están preguntando ahí? Ya, eso están preguntando. ¿Cuál cumple el requisito de la función inversa? Exactamente. Es decir, ¿cuál de esas funciones podría tener función inversa en el fondo? Porque ustedes no saben cuál es la función, podrían a lo mejor especular cuál podría ser, ¿no es cierto? Podríamos tal vez ver, digamos, meter a una función y ver qué resultados están dando y ver cuál es la ecuación que define la función y despejar y, ¿no es cierto?, y darnos cuenta cuál funciona, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas podría ser una función inversa? Ahora, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué funciones o qué tipo de función puede o siempre va a tener función inversa? ¿O qué tipo de funciones tienen funciones inversas? Ya las lineales, ahí son ejemplos, ¿no es cierto? Lineales, las afines también, pero algo más general. ¿Qué tipo de función, qué característica de una función siempre o es la característica básica para que una función tenga función inversa? Eso. Muy bien, Tomás. Tiene que ser biyectiva, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, lo que usted tiene que fijarse en esos pares que están ahí es si, cuáles de esas funciones, ¿no es cierto?, es biyectiva. Y para eso tiene que hacer los diagramas sagitales. Es decir, recuerde que cuando es una función es biyectiva, volviendo al ejemplo que puse en la pizarra, voy a volver a la pizarrita aquí. Esta es la pregunta más compleja de la guía.
tengo aquí la guía yo también, para ir anotando. Entonces, la función A, sus pares son 1,2, 3,4 y 5,6. B es igual a 1,2, 3,2 y 5,2. La función C es 1,4, 3,4 y 5,6. Y la función D es 1,2, 1,4 y 5,6. Si nosotros hacemos el primer diagrama sagital, el de A, tendremos 1, 3, no, 1, 3 y 5, perdón. Tienen que fijarse los primeros números de cada par, ¿no es cierto? En ese y en ese. Esos van en el primer conjunto. Y aquí en el conjunto B va el 2, el 4 y el 6. Entonces, el 1 va con el 2, el 3 va con el 4 y el 5 va con el 6. Recuerde, para que sea inyectiva, los elementos imágenes, los elementos del recorrido tienen que tener solamente una imagen una preimagen de A. Y aquí todos los elementos del el conjunto de llegada, ¿no es cierto?, tienen solamente una preimagen. El 2 tiene el 1, el 4 tiene el 3 y el 6 tiene el 5. Así que esta imagen, esta función es inyectiva. Y para que sea sobreyectiva, todos los elementos del conjunto de recorrido tienen que estar ocupados. ¿Están todos ocupados? Sí, es sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva y cumple con que es una función inversa. Así que la respuesta correcta es la A. Inmediatamente nos dimos cuenta. Miren, voy a hacer dos más nomás para que se den cuenta por qué las otras no son. El conjunto, la respuesta B es 1, 3 y 5. Esos son los elementos del primer par de números, ¿no es cierto? De los pares. Y el segundo es 2, 2 y 2. O, si lo prefiere, solamente 2. Entonces, el 1 tiene como imagen el 2, el 3 tiene como imagen el 2, y el 5 tiene como imagen el 2. ¿Es una función? Sí, es una función. Pero no es inyectiva, es solamente sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Porque el único elemento que tiene el conjunto de llegada, que es el 2, está ocupado, sí está ocupado. Pero tiene 3 preimágenes, así que no es inyectiva. Y como no es inyectiva, no es biyectiva y por lo tanto no puede tener función inversa. Lo mismo pasa con el caso C, que el 1 y el 3 tienen como imagen el 4, así que es algo parecido a esto. Pero quiero hacer la D, porque la D ni siquiera es una función. Miren. Vamos a hacer aquí. Esta es la A, esta es la B, y ahora vamos a hacer la D, aquí. Tenemos el 1 y el 5 como dominio. Y aquí tenemos el 2, el 4 y el 6. El 2, el 4 y el 6. Entonces, el 1 tiene como imagen el 2. Pero también tiene como imagen el 4. Y el 5 tiene el 6. Entonces, que el 1 tenga dos imágenes, automáticamente esto ni siquiera es una función. Mucho menos va a tener función inversa. Entonces, la respuesta correcta era la A. Bien, chiquillos, no sé si hay alguna consulta con respecto a este último ejercicio, que tal vez era el más complejo, porque estaba involucrado, imagínense, estaba involucrado el concepto de función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y función inversa. Los cuatro conceptos en una pregunta, pero había que identificar esos conceptos en cada uno de esos pares de números que estaban ahí. ¿Hay alguna consulta con respecto a ese último? ¿No?
¿Los demás? ¿Se entendió por qué es la A? Ya, Tomás también tampoco. ¿Alguien más? Bien. Ya, perfecto entonces. Entonces, la guía de esta semana, la que viene ahora, la guía 19 sería ya, esa guía 19 es la continuación de estas preguntas. Aquí damos la pregunta 9, la otra va desde la 10 hasta no sé cuánto, la 19 o la 20 creo que, ¿ya? Y ahí hay más preguntas de funciones inversas, hay unos gráficos también, y eso los vamos a ver el próximo miércoles, ¿ya? Pero traten, la idea es que en todos los casos, chiquillos, ustedes lleguen con la guía ya procesada. Es decir, ustedes lo intenten hacer, aunque se equivoquen, no importa. Eso aprenden más equivocándose que esperando que yo les haga todo y hacerla conmigo, ¿ya? Cuando ustedes van corrigiendo lo que ustedes hicieron, ahí es cuando se produce el aprendizaje, ahí es cuando se aprende, ¿ya? Porque se dan cuenta qué es lo que hicieron mal, qué concepto les falta y van reforzando eso. Chiquillos, voy a dejar de compartir esto y me despido. Entonces nos vemos a la tarde de nuevo en la clase de ciencia, ¿ya? Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, nos vemos Chao. más ratito. Chao, profe. Chao, nos vemos más tarde. Chao.